Hello. En el vídeo anterior hablé de cómo las navidades son distintas cuando empiezas a ir a la universidad. Y eso me hizo ponerme nostálgico y recordar cómo era la vida cuando iba a la ESO o al bachiller. Esa etapa que muchos recuerdan con cariño, pero que yo recuerdo como... Pero independientemente de la experiencia que haya tenido cada uno en esta etapa, se me han ocurrido algunos casos que creo que hemos vivido todos los estudiantes en algún momento. Así que os los voy a presentar. Da igual lo buen estudiante que seas o las ganas que tengas de aprender, siempre va a haber una asignatura que por el profesor o por la asignatura en sí te va a parecer un coñazo. Y una de las cosas más deprimentes que pasan es cuando estás en una de sus clases y pasa esto. Y por esto queda demostrado que Jesucristo era negro. ¡Buah! ¡Qué coñazo de clase! Joder, qué viento hace, ¿no? Sí, mira cómo se mueve el árbol ese. Bueno, fijo que esta mierda estará a punto de acabar ya. Voy a ver cuánto queda, de hecho. 50 putos minutos. Otro clásico es cuando hay un grupo de personas que lleva hablando toda la puta clase y encima un volumen que les oye hasta mi abuelo sin audífonos y tú de repente dices un pequeño comentario a la persona que tienes al lado y el profesor te manda a callar. A los otros no les dice nada, pero a ti sí. Y encima te manda a callar de la forma más irritante posible. ¿Has acabado ya de hablar? ¿Quieres compartir lo que has dicho con el resto de la clase? No. Pues cállate de una vez, o si no, iré a tu casa por la noche y te observaré mientras duermes. Perdón, solo le he preguntado una dudilla que tenía aquí a Jacobson. Pues si tienes alguna duda la preguntas en alto, que si no me desconcentras. ¿Y ellos que llevan hablando toda la hora no te desconcentran? ¡Sapo! Pues no les había escuchado. De todas formas, si ellos se tirasen por una ventana, ¿tú lo harías también? Si es para escapar de una de tus clases, sí. ¿Qué? Que no lo haría. Muy bien, continuemos. Ir a clase suele ser bastante petardo, sobre todo porque la mayoría de las asignaturas no te interesan en absoluto. Y una de las cosas más bonitas que pueden ocurrir es cuando te dicen que va a faltar un profesor. Claro, que a veces hay un factor sorpresa que no te esperabas. Alumnos de cuarto A, vengo a informaros de que Roberto, vuestro profesor de matemáticas, no va a poder asistir hoy a clase. ¡Vamos! Porque está en coma. Fuck. Claro que si te cae muy mal el profesor... Porque está en coma. Ya para finalizar, siempre me ha parecido bastante curioso como dando inglés prácticamente desde que empezamos a andar y dando lo mismo todos los años además, seguía viendo gente en segundo de bachiller que no tenía ni puta idea. Y cuando tocaba hacer un speaking, te encontrabas con unas conversaciones que eran cremita. Hello, my name is Julio. I have 18 years old. I am 18 years old. You have 18 years old? No. You are 18 years old. Please continue. Okay. I study. I good student. I play basketball. Could you try more complex phrases, please? ¿Qué? Could you try more complex phrases, longer phrases, please? Yes. I favorite color is
Isred, excuse me, do you understand the meaning of the word longer? ¿Qué? Oh, fuck off. Next, please. Y con eso acaba otro vídeo. Dije que iba a hacer uno al mes y de momento estoy cumpliendo. Gracias. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao.